Vamos a comenzar con el tratamiento del juicio ejecutivo cambiario. Tenemos que recordar que nuestro legislador reguló el proceso de estructura monetaria con carácter general, diseñándolo a través de la regulación del juicio ejecutivo que denominamos común. O sea, que juicio ejecutivo común es aquel que se basa en alguno de los títulos enumerados en el artículo 353 del Código. Pero el legislador previó que, incluso en el mismo artículo 353, podrían existir otro juicio ejecutivo que fuera en base a lo que denominamos títulos valores, y previó una segunda forma que es la del juicio ejecutivo tributario, que está regulado en el artículo 362 del Código. ¿Y cuál sería entonces un concepto para, digamos, delimitar cuándo estaríamos frente a un juicio ejecutivo cambiario? Juicio ejecutivo cambiario sería el que se promueve mediante documentos que se caracterizan por su literalidad y autonomía, no expresando la causa que los origina, o sea, su abstracción. Concretamente, se tratan esos documentos de letras de cambio, vales, que nuestro legislador también denomina pagarés o conformes, y los cheques en sus distintas modalidades. Además de caracterizarse por su literalidad y autonomía y abstracción, lo que tienen de común todos estos títulos es que consignan una obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible en moneda nacional o en moneda extranjera. Es muy importante entonces recordar en esta instancia que vamos a estar, digamos, promoviendo lo que para algunos autores se considera un proceso de conocimiento en búsqueda del dictado de una sentencia que condene a el deudor a pagar esa suma de dinero líquida exigible contenida en el título valor. Según otros autores, será la fase de conocimiento de un proceso de ejecución. De cualquier forma, repito, lo importante es que acá estamos buscando, con la promoción de este juicio, el dictado de una sentencia de condena, y todavía no estamos ante un proceso de ejecución o la fase de ejecución del proceso de ejecución, por ejemplo, en la posesión de barrios. Estos juicios ejecutivos cambiarios, la característica primordial que tienen en nuestro sistema, y esto es importante tenerlo presente, que solo en nuestro sistema, o por lo menos vamos a abordar el tratamiento de la temática en Uruguay, son juicios de sumaria cognitio, porque, como vamos a ver, al margen de que están estructurados con digamos, un tracto procedimental abreviado, a diferencia del juicio ordinario, el conocimiento es limitado, y la limitación del conocimiento, a diferencia de lo que el legislador prevé para el juicio ejecutivo común o para los demás monitorios, en el artículo 355.1, numeral segundo, cuando dice que se puede oponer el citado de excepciones, puedo poner cualquier excepción, en estos juicios el elenco de excepciones admisibles es limitado. En consecuencia, en cuanto al procedimiento, se va a aplicar todo lo dicho para los procesos de estructura monitoria con carácter general y lo establecido para el proceso ejecutivo común, con dos salvedades. Con lo que tiene que ver con la etapa preparatoria, que habíamos dicho que tenía como fundamento darle un preaviso al deudor, evitando así ejecuciones sorpresivas, y con lo que tiene que ver con el contradictorio, que se encuentra limitado en cuanto al elenco de defensas admisibles
de acuerdo a la legislación, que ahora vamos a ver en particular, digamos, qué es lo que se establece para cada caso en concreto. En consecuencia, vamos a empezar analizando cuáles son las diferencias. En lo general, repito, nos remitimos a lo establecido para el juicio ejecutivo común y para los monitorios en general. En lo relativo a la etapa preparatoria, hay que distinguir según el título valor de que estemos hablando. Si se trata de una letra de cambio, si se trata de un vale, conforme o pagaré, o si se trata de un cheque. Cuando estamos frente a una letra de cambio, hay que recordar que las letras de cambio lo que contienen es una orden incondicional, o sea, no sometida a condición, de pago que una vez asumida, aceptada por el aceptante, valga la redundancia, esa obligación de pago recae sobre la cabeza de ese aceptante. Esto está regulado en el artículo 73 y 76 de la Ley de Títulos Valores, Decreto Ley, mejor dicho, 14.701. ¿Cuáles son los sujetos, digamos, que participan o pueden participar en una letra de cambio? Esto es importante porque, de alguna forma, como vamos a tener que realizar las diligencias preparatorias y vamos a tener que encarar la promoción de un juicio, tenemos que saber cuáles son los sujetos legitimados en, digamos, estas acciones. Por un lado tenemos al librador, que es el que emite la letra de cambio. Por otro lado tenemos el librado o girado, que es quien ha de pagar esa letra de cambio, que recibe el nombre de aceptante si acepta. Después ustedes van a ver que hay dos diligencias que son posibles realizar respecto de este librado o girado, que son el protesto o digamos, para decirlo temporalmente antes, la aceptación por parte del girado y el pago por parte del girado. Si el girado, digamos, no acepta, entonces hay que realizar el protesto por falta de aceptación para procurar, digamos, que este girado acepte, y lo mismo con respecto al pago. Otro sujeto que puede aparecer en la relación es el avalista. También están los endosantes y finalmente el tenedor o portador de esa letra de cambio. Es importante además, porque esto está vinculado a la formación del título, tener presente cuáles son los elementos necesarios que debe contener la letra de cambio para que pueda ser considerada un título ejecutivo. El artículo 3 del Decreto Ley 14.701 establece que además de lo dispuesto para cada título de valor en particular, se debe contener el nombre del título de valor de que se trate, es decir, letra de cambio, vale, conforme, etc. La fecha y el lugar de creación, el derecho que en el título se incorpore, esto es, si es una obligación de pago, incondicionada o no, el lugar y la fecha del ejercicio de tal derecho y la firma de quien lo crea, es decir, siempre debe estar suscrito por quien lo crea. Esto es un requisito común con los juicios ejecutivos comunes, que decíamos siempre tiene que emerger la legitimación pasiva, que se controla precisamente a través de la firma. Si no se menciona el lugar de cumplimiento, establece el artículo 3, o ejercicio del derecho, se tendrá como tal el domicilio del creador del título, y si tuviera varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igual derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento. El artículo 55 agrega que además de esos requisitos mencionados en el artículo 3, la letra de cambio debe contener la orden incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona que ha de pagar, que es, como habíamos dicho, librado o girado, y que puede, digamos, más adelante pasar a ser el aceptante, la indicación del vencimiento y el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago o a cuya orden debe efectuarse,
que en principio puede ser otra persona diferente. Bien, las letras de cambio deben ser presentadas por el tenedor o el portador al librado para que éste las acepte, a menos, digamos, que se haya prohibido la aceptación, y en ese caso, la letra, cuando es aceptada, digamos, por el librado o el girado, lo que confiere es una acción cambiaria directa respecto del tenedor. Repito, principio se presenta esa letra a que sea aceptada por el girado voluntariamente. Si es aceptada, a partir de allí nace la acción cambiaria para quien la tenga en sus manos. El artículo 76 establece que por el hecho de la aceptación, el librado se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento. A falta de pago, el portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante una acción directa derivada de la letra de cambio para todo aquello que pueda exigirse con arreglo a los artículos pertinentes. El girado que acepta queda obligado aun cuando ignorase la quiebra del librador. Bien, el artículo 106 del mismo decreto ley establece que el portador pierde sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los demás obligados, con excepción del aceptante, después de la expiración de los plazos fijados. Dice, para la presentación de la letra, para levantar el protesto por falta de aceptación o de pago, o para la presentación de la letra para su pago en caso de llevar la cláusula de retorno sin gastos. Esto significa, entonces, que es necesaria, digamos, la presentación de la letra para que el portador no pierda los derechos que le acuerda, digamos, la acción cambiaria contra el endosante, contra el librador y contra los demás obligados, pero no con respecto al aceptante. No es necesario presentar la, no es necesario presentar la letra de cambio para que él pueda conservar, digamos, sus derechos contra el aceptante. Si la letra de cambio, continúa el artículo, no se presentare para la aceptación en el plazo establecido por el librador, el portador pierde el derecho de ejercitar la acción de regreso, sea por falta de pago o por falta de aceptación, salvo si resultase de los términos del título que el librador entendió exonerarse tan solo de la garantía de la aceptación. En consecuencia, esta letra de cambio exige una determinada, digamos, actividad preparatoria. El artículo 107 es el que regula en qué consiste esta actividad preparatoria. Dice, la letra de cambio debidamente protestada es título ejecutivo para accionar por el importe del capital y accesorios conforme con lo dispuesto en los artículos precedentes. Es decir, para cobrar el importe, la obligación líquida y exigible contenida en la letra de cambio, más los intereses o accesorios que correspondan por ley. En consecuencia, la diligencia preparatoria consiste precisamente en realizar un protesto. El protesto puede ser, digamos, hay dos tipos de protestos. Hay protesto por falta de aceptación y protesto por falta de pago. El artículo 89 establece que la negativa de la aceptación o del pago, vean que son dos protestos diferentes, debe ser comprobada mediante el protesto que deberá hacerse por acta notarial. El protesto por falta de aceptación no exime al tenedor de la letra de la obligación de protestarla de nuevo si no se pagase. Es decir, si se hace protesto por falta de aceptación, igualmente habrá que acudir luego al protesto por falta de pago si voluntariamente no se produce ese pago. Esta disposición, el artículo 89, está estableciendo entonces que esta diligencia preparatoria la realiza un notario, un escribano, mediante acta notarial. ¿Cuál es el fin de esta diligencia?
es, según el tipo de protesto de que se trate, constatar la falta de aceptación o la falta de pago. El artículo 91 regula de alguna forma en qué consiste este protesto, en esta diligencia. Dice, toda letra que haya de ser protestada por falta de aceptación o de pago debe ser llevada al escribano dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que debía ser aceptado o pagado. Principio entonces, vencimiento del plazo para la aceptación o vencimiento del plazo para el pago. Tengo que acudir al escribano dentro de los 2 días hábiles siguientes. El protesto, continúa el artículo, debe formalizarse en los 2 días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación al escribano. Esto quiere decir que el escribano tiene 2 días hábiles siguientes, que ya estamos digamos, dentro del tercer y cuarto día hábil siguiente, después del vencimiento del plazo para la aceptación o para el pago, para ir ante el obligado al pago a protestar, es decir, va a levantar un acta notarial y va a decir que viene a protestar. Los escribanos, continúa la ley, retendrán en su poder las letras sin entregar estas ni el testimonio del protesto durante el término de 2 días que tienen para realizar las diligencias. Si el girado se presentase entre tanto a aceptar o a pagar el importe de la letra en su caso y a pagar los gastos, el protesto quedará sin efecto. Y entonces el escribano tendrá que restituir, obviamente, la letra a quien hace efectivo el pago. Le entregará la letra al girado. Y allí acaba, digamos, toda la gestión sin necesidad de acudir incluso a la vía judicial. Repito, es una diligencia que se realiza por parte de un escribano, hay que acudir dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la aceptación o para el pago. El escribano tiene 2 días para ir a concretar esa diligencia. Una vez que acude ante la presencia del obligado al pago, el girado, digamos, este va a tener 2 días para, digamos, para hacer el cumplimiento de su obligación. Y si cumple, acaba allí el proceso. La ley regula 3 tipos de protesto, es un poco parecido al tema de las notificaciones, el protesto personal, el cuasi personal y el ficto. Esto surge del artículo 92. En principio, se procura que sea personal, dice, las diligencias del protesto deben entenderse personalmente con la persona cuyo cargo esté girada la letra. En caso de no encontrarse éste en su domicilio, se entenderán con el gerente o con la persona mayor de edad que atienda al escribano. Si hubiera fallecido, serán con la viuda o viudo o hijos mayores de edad, y en caso de yacencia, o sea, herencia vacante, obviamente, se entenderán con el curador si lo hubiere. No encontrando el escribano en el domicilio del girado a ninguna de las personas capaces para entender en la diligencia del protesto, de acuerdo con lo que establece este artículo, realizará las diligencias con el comisario seccional de policía o con la persona que lo sustituya en el desempeño del cargo en cuyo territorio se encuentre el domicilio del girado. Recuerden que esta ley es bastante, ya tiene un montón de años y por eso, digamos, está hablando en estos términos. ¿Cuáles son las consecuencias digamos, de este protesto? Si el protesto por falta de aceptación, y por supuesto estamos partiendo de la base de que el obligado no concurrió a abonar o a aceptar la letra. Si es por falta de aceptación, lo que hace es habilitar la acción cambiaria regresiva aún antes de que venza. No necesita esperar el vencimiento para promover el juicio ejecutivo cambiario contra el librador, contra los endosantes y contra los demás obligados. Evidentemente queda fuera aquí en este juicio, este posible eventual juicio, el girado porque él no aceptó. Si el protesto es por falta de pago, lo que habilita es, por un lado,
la acción cambiaria regresiva, que estaba permitida por el 107 contra todos los demás obligados cambiarios, y la directa contra el aceptante, según lo que establece el artículo 76. ¿Cuáles son esas acciones que se pueden, digamos, realizar por falta de aceptación o por falta de pago? Están reguladas en el artículo 99. El 99 establece: el portador puede ejercitar las acciones cambiarias de regreso contra los endosantes, el librador y los otros obligados, al vencimiento, si el pago no se hubiera efectuado, y antes del vencimiento, si el girado no hubiera aceptado, es decir, si la aceptación hubiera sido reducida en todo o en parte. Lo más importante emerge entonces de este artículo 107, que establece que la letra debidamente protestada es título ejecutivo. Repetimos, es título ejecutivo cuando hubo protesto por falta de aceptación y no fue aceptada contra todos los demás obligados cambiarios, y, digamos, cuando es protestada y no hubo pago, también es título ejecutivo contra todos los todos los obligados cambiarios, incluso el aceptante. Es título ejecutivo para reclamar el importe del capital y los accesorios. Este entonces protesto es indispensable para conservar las acciones cambiarias regresivas, aunque no es necesario para ejercer la acción cambiaria directa contra el aceptante. Esto ya le habíamos dicho, que si había un protesto por falta de aceptación, no había necesidad de aguardar las resultancias del juicio. Ahí se podía, el vencimiento del plazo para el pago de la letra, porque ahí, aún antes del vencimiento, podía ir el tenedor o el portador de la letra a ejercer la acción cambiaria directa. El efecto que genera, o digamos, qué es lo que, en carácter de preaviso, qué es lo que se genera con este protesto. Por un lado, lo que hace es autenticar la firma del protestado. Pero cuidado, autentica la firma del protestado, y esto genera, digamos, algún tipo de discusión doctrinaria. Por otro lado, entonces, al autenticar la firma del protestado y dar de alguna forma ese preaviso que exige el legislador para evitar la ejecución sorpresiva, automáticamente torna innecesarios los otros mecanismos posibles para avisar al deudor, que son el reconocimiento de firma y la intimación de pago. Y como segunda consecuencia importante del protesto, entonces, es que habilita la acción ejecutiva directa. La discusión que anunciaba refiere a si es necesario que este protesto, sea personal. Había una discusión, digamos, antes de la vigencia del código, en la cual la doctora Nuri Rodríguez sostenía que el 107 no hacía distinción entre protesto personal y no personal, y en consecuencia, digamos, no era necesario que fuera personal. En cambio, Teitelbaum decía que, a pesar de todo, regía, en este punto prevalecía el artículo 874, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, que recuerdo está derogado, que era el que hablaba del protesto personal. Ahora, en nuestro CGP, en el artículo 354.5, si ustedes ven, establece: cuando no existe la diligencia judicial de reconocimiento o protesto personal. El código habla del protesto personal. En consecuencia, a partir de eso, Tarigo sostiene que si el protesto es personal, no hay ningún problema, digamos. Autentica y genera, digamos, todos los efectos que acabamos de ver, digamos, autentica la firma del protestado y habilita la acción ejecutiva. Pero si el protesto no es personal, dice Tarigo,
es necesario que se cumpla con la intimación de pago con plazo de 3 días para poder configurar el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque si no, no se estaría dando ese preaviso que exige el legislador y que, recuerden, eran uno de los presupuestos para la promoción de un juicio ejecutivo. Recuerden que habíamos indicado 3 presupuestos: el preaviso, la existencia del título y eventualmente, si correspondía, cumplimiento de la obligación correspectiva. Repito, según Tarigo, si el protesto no es personal, o sea, si es cuasi personal o ficto, es necesario, además del protesto, hacer la intimación de pago con plazo de 3 días. Vamos a analizar ahora qué pasa con los vales que el legislador también denomina pagarés o conformes, que contienen una obligación de pagar. En cuanto a estos documentos, estos títulos valores, los sujetos que pueden participar o que están involucrados en la relación que nace con el libramiento de un vale son el librador, que es el que lo emite, el que lo suscribe. Eventualmente pueden haber avalistas, endosantes y el tenedor o portador de ese vale conforme o pagaré. El artículo 124 establece para estos vales, pagarés o conformes, una presunción de autenticidad. Es muy importante esta disposición y, digamos, yo comprendo que es un poco complejo porque, si bien estamos ante una sola estructura de juicio ejecutivo cambiario, según el título valor de que se trate, va a ser el tipo de diligencias preparatorias y también va a incidir en el tema de las excepciones admisibles. Habíamos visto entonces, letras de cambio, protesto. En principio, si el protesto es personal, alcanza con el protesto. Si el protesto no es personal, según Tarigo, requiere intimación de pago con plazo de 3 días. Vamos a ver entonces, decíamos, vales. El artículo 124, repito, establece que se presumirán auténticos sin perjuicio de la prueba en contraria y constituirán títulos ejecutivos sin necesidad de protesto ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma. En estos casos, la intimación prevista por el inciso final del artículo 53 de la LAJ podrá sustituirse por un requerimiento de pago en un plazo de 3 días documentado mediante telegrama certificado o colacionado. Bien, entonces, partimos de la base de que todos estos documentos, estos vales, pagarés o conformes, a pesar de que son documentos privados que no tienen la firma certificada habitualmente y que, digamos, no han sido, cuyas firmas no han sido reconocidas mediante etapa diligencia preparatoria de reconocimiento de firma, se presumen auténticos, pero esa presunción es relativa, de modo tal que puede ser atacada. ¿Y cuál va a ser el momento en que vamos a atacar esta presunción de autenticidad? Recordemos que estamos hablando de que este vale va a ser el título ejecutivo. Entonces, el acreedor de este vale lo que va a hacer es, luego de cumplir con las diligencias preparatorias que correspondan, va a presentar la demanda, va a acompañar la demanda del vale. Bien, y luego de la demanda viene la resolución de triple contenido que ya habíamos visto, y luego de esa resolución se da traslado al librador del vale para que para que oponga excepciones. Entonces, en ese momento de oponer excepciones, en ese plazo de 10 días, es cuando el demandado tiene que atacar la autenticidad de esa firma. Bien, ¿qué pasa con esta presunción de autenticidad? ¿Cubre a todos? ¿Cubre al librador? ¿Cubre a los endosantes? Teitelbaum y Tarigo sostienen que esta presunción de autenticidad solo beneficia al librador, pero no beneficia a los posibles endosantes.
a quienes habría que citarlos a reconocimiento de firma. ¿Por qué? Porque es un documento privado. Y como documento privado, respecto, digamos, del endosante, entonces hay que citarlo a reconocimiento de firma. La doctora Nuri Rodríguez está en desacuerdo y dice que esta presunción de autenticidad en realidad beneficia a todos. Beneficia al librador y beneficia al endosante. En consecuencia, alcanzaría entonces con cumplir con la otra diligencia que se realiza para darle un preaviso a ese deudor, que no es otra que la intimación de pago. Repito, el razonamiento que tenemos que hacer siempre es, si vamos a iniciar un juicio ejecutivo, no importa el tipo que sea, hay que recordar que hay que dar un preaviso. O sea que normalmente hay que realizar algún tipo de actividad preparatoria. Si es un juicio ejecutivo común, habíamos dicho, el preaviso puede ser, si el documento es privado, como necesita reconocimiento de firma, ya está avisado a través de la vigencia de reconocimiento de firma. Entonces el preaviso se cumple promoviendo la diligencia de reconocimiento de firma como diligencia preparatoria. Si es un instrumento público, como no necesita reconocimiento de firma, entonces el preaviso, ¿cómo va a ser? Va a ser a través de una intimación de pago o un protesto, lo dice el artículo 354 del Código. Bien, entramos ahora a los juicios ejecutivos cambiarios. ¿Cómo se hace ese preaviso? Si es una letra de cambio, protesto. La discusión de que si el protesto alcanza siempre, en todo caso, o si, digamos, como forma de preavisar, de advertirle al obligado de que se le va a iniciar un juicio, y entonces las dos posiciones. La posición que entiende que solo cumple la función de aviso si ese protesto es personal, si se entiende personalmente con el obligado, con el girado o librado, y la posición de quien entiende que si el protesto no es personal, entonces no tiene cómo enterarse y es necesaria la intimación de pago previa. Estábamos ahora con el tema del vale. El vale es un documento privado, no hay que olvidarlo. Normalmente no tiene las firmas certificadas. En consecuencia, como el legislador establece, se presume auténtica la firma, en consecuencia no hay necesidad de hacer reconocimiento de firma. ¿Cómo cumplimos el preaviso? Con la otra variante, que es la intimación de pago. ¿Cómo se hace esa intimación de pago? Con plazo de 3 días y la ley dice telegrama colacionado. Si en realidad ese documento, digamos, queremos promover la acción contra, aparte del librador, contra el endosante, ahí viene la discusión doctrinaria. Esa presunción, ¿cubre a todos o solo al que firma el vale? Originalmente al librador o a los endosantes. Teitel, Vanitarigo dicen la presunción es solo para el librador. En consecuencia, como es un documento privado, respecto del endosante me falta la autenticidad de la firma para poder hacer el juicio ejecutivo. Lo tengo que citar reconocimiento de firma y al citarlo a reconocimiento de firma no necesito hacer una intimación de pago, alcanza con el reconocimiento de firma. Bien, entonces, en principio, y lo que no hay dudas, es con respecto al librador, en caso de vales, pagares o conformes, la etapa preparatoria consiste en una intimación de pago que se puede hacer por telegrama colacionado, certificado, intimándole a que cumpla en el plazo de 3 días, o la intimación que puede ser mediante diligencia preparatoria, artículo 406 del CGP, o la realizada mediante alguacil. Bien, por cuestiones de tipo práctico, es importante tener presente que cuando se haga el telegrama, se debería, digamos, incluir en ese telegrama, además de la intimación del pago, datos que, digamos, de alguna forma garanticen que ese deudor está siendo avisado de la promoción del juicio y posibilitando o dándole los elementos para que él pueda cumplir con la obligación
si quisiera cumplir voluntariamente y evitar la vía judicial, que son el monto, el vencimiento, el nombre del tenedor del vale, porque no olviden que el vale puede haber circulado en el comercio y no necesariamente el tenedor del vale es el primero, sino que puede haber sido endosado, puede ser, digamos, tener un endosante, y el lugar de pago, porque por la misma razón el deudor puede no conocer el domicilio del actual tenedor del vale. El otro documento o título valor es el cheque. Recordemos que en el cheque el librador no se obliga a pagar una suma de dinero, sino que él ordena a un banco a que pague por él una suma de dinero. El banco va a pagar, digamos, el banco paga por sí una suma de dinero. Y después, digamos, el tema de la relación entre el banco y el librador es un tema de derecho sustancial que no vamos a ingresar en este momento. Pero ¿cuáles son, sí, los sujetos involucrados en una relación que puede, digamos, que nace a raíz del libramiento de un cheque? Por un lado, un librador, que es el que emite o suscribe el cheque; el librado o girado, que es el banco que tiene que pagar ese cheque. Eventualmente pueden haber avalistas, los endosantes del cheque y el tenedor o el portador del cheque. En cuanto a los requisitos que tiene que tener como requisitos indispensables a tener presente a la hora de controlar de si hay o no hay título, esto es importante porque si somos actores tenemos que chequear previamente a la presentación de la demanda que el título cumpla con los requisitos exigidos por la ley para que sea tal. Y si somos demandados, también vamos a verificar en el momento que nos citen de excepciones que efectivamente sea un título conforme a lo que la ley exige para que se configure. En materia de cheques, la ley establece que este debe contener las siguientes enunciaciones: la denominación de cheque inserta en el texto del documento, expresada en el idioma empleado para su redacción; el número de orden impreso en el documento y en los talones si los tuviese; la indicación del lugar y la fecha de su creación y la indicación del lugar donde debe efectuarse el pago; el nombre y el domicilio del banco contra el cual se gira el cheque; la expresión de si es a favor de persona determinada o al portador; la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero expresada en números y en letras, especificando la clase de moneda y la firma del librador. Después yo les voy a agregar en el sitio unas imágenes escaneadas de cada uno de estos documentos, porque quizás muchos de ustedes aún no han tenido ocasión de ver este tipo de documentos. Me causó un poco de gracia y casi me tiento de risas, la verdad, cuando estaba hablando de que el numeral segundo se exige que el cheque debe contener el número impreso en el documento y en los talones. Obviamente no se está refiriendo a los pies. Se llama la libreta de cheques, normalmente contiene, digamos, una parte que se llama la talonera, que es donde es la parte del cheque que no, digamos, que no se entrega. Los cheques, digamos, se van desprendiendo de una libreta y, digamos, va quedando el mismo número del cheque, va quedando un taloncito, un pequeño trozo de hoja con el mismo número del cheque que se está librando, en donde usualmente se consigna, digamos, la fecha del libramiento y el concepto, a menos que eso se haga en algunas hojas que se suelen insertar al comienzo de una libreta de cheques. Bien, ¿qué etapa preparatoria tienen estos cheques? Llevan estos cheques. El artículo 39 establece que el banco que se negare a pagar un cheque presentado de cobro dentro del plazo legal deberá hacer constar su negativa en el mismo documento con expresa mención del motivo en que se funde, de la fecha
y de la hora de presentación y del domicilio del librador registrado en el banco, debiendo ser suscrita esa constancia por persona autorizada. En consecuencia, ustedes ven marcadas en la imagen algunos elementos que son importantes y que son los que hay que controlar cuando se promueve un juicio ejecutivo en virtud de un cheque, que efectivamente consten en el cheque. Es decir, la constancia bancaria, y esta constancia además tiene que tener, por un lado, entonces, el motivo, digamos, del no pago del cheque, porque el motivo puede ser múltiple, puede ser la falta de fondos, la insuficiencia de fondos para cubrir el cheque, que, digamos, fue denunciado como robado, etcétera. Es decir, puede haber innumerables, o que la firma no corresponde con la que obra en el banco. Puede haber múltiples razones por las cuales, digamos, el banco no pague el cheque. Y estas razones van a determinar que pueda o no constituir un título ejecutivo. Y esto es muy importante. Entonces, constancia. En la constancia tiene que lucir motivo, la fecha y la hora de presentación de ese cheque al cobro, y además va a surgir el domicilio registrado del librador por el banco. El banco, cuando obviamente el banco entrega una libreta de cheques a quien es su cliente y tiene, por lógicas razones, el domicilio de su cliente. El funcionario del banco tiene que poner en esta constancia cuál es el domicilio del cliente del banco, porque obviamente en el cheque el único domicilio que surge es el domicilio del banco ante el cual se presenta el cheque al cobro, y si no tuviera ese domicilio no podría el tenedor del cheque promover en principio una notificación personal al obligado al pago. Cualquiera que fuera la causa del rechazo del cheque, si el librador no tuviera provisión de fondos o si éste fuera insuficiente para el pago, el banco también deberá dejar constancia expresa de esa circunstancia. Digamos, esto de alguna forma está expresando lo que acabo de decir con anterioridad. La constancia de la presentación, y la falta de pago del cheque tendrán carácter de protesto por falta de pago. Puesta la constancia de presentación y falta de pago, el cheque sin ningún otro requisito aparejará ejecución. Entonces ya está anticipando de que esa constancia que pone el banco al dorso del cheque, los bancos suelen tener un sello que, digamos, ponen y completan en el momento, esa constancia y además el no pago, porque se puede haber puesto la constancia y el deudor puede haber, digamos, ido a pagar. Cuando esto surge, digamos, de las normas sustantivas, que no vamos a entrar ahora, pero si ustedes leen el decreto ley 14.412, que es que regula la temática de cheques, van a conocer toda esta dinámica, pero digamos, el banco dentro de los 5 días de haber devuelto un cheque o no pago un cheque, haber puesto una constancia, le va a dar aviso a su cliente para que él, digamos, eventualmente pague ese cheque o subsane el problema, porque si no eso le va a acarrear algunas consecuencias a ese librador que libra un cheque sin suficiente provisión de fondos o cualquiera fuera la razón. Bien, esa constancia del banco más la falta de pago, entonces equivalen al protesto por falta de pago que habíamos hablado en la letra de cambio. En consecuencia, esa constancia bancaria tiene, digamos, como efecto que comprueba, digamos, que el banco no pagó la suma consignada en el cheque y además hace efectos, digamos, autenticatorios de la firma. Por eso mismo que, de que el banco, como libra,
digamos, entrega libreta de cheque a sus clientes, él tiene necesariamente que tener un registro de firmas y el funcionario que va a firmar esa constancia va a cotejar que la firma coincida con la obrante en su poder. Va a cotejar, en todo caso y circunstancia, que se presente un cheque al cobro. Se ha devuelto o no se ha devuelto, incluso cuando el cheque se presenta para ser cobrado en ventanilla o se presenta o se deposita en una cuenta para que se acredite en esa cuenta. Siempre se controla la autenticidad de esa firma. Por lo tanto, no hace falta, en el caso de los cheques, ni la diligencia judicial de reconocimiento de firma, ni la intimación de pago. De acuerdo a Teitelbaum, esta presunción, digamos, alcanza solo al librador. Respecto al endosante, hay que citarlo al reconocimiento de firma tal cual habíamos establecido antes. El artículo 61 establece que el banco contra el cual se librara un cheque que a la fecha de su presentación careciera de provisión de fondos suficiente o de autorización expresa o tácita para girar en descubierto, deberá avisar al librador para que éste, dentro de los 5 días hábiles siguientes, acredite ante el mismo haber realizado el pago. El aviso deberá ser dado por escrito, pudiendo realizarse mediante telegrama certificado o colacionado. Entonces, este aviso al deudor, reitero, surge precisamente porque se lo da el propio banco, no se lo tiene que dar el deudor. El propio banco le avisa y por escrito, mediante telegrama, que el cheque no ha sido pago. Cuando el rechazo del cheque obedece a una razón diferente a la falta de pago o insuficiencia de fondos, por ejemplo, la falta de firma del librador o de algún otro requisito formal de los establecidos en el artículo 4 y 5, ese cheque no constituye un título ejecutivo, en consecuencia no vale como cheque. Lo mismo se entiende respecto del cheque de pago diferido, que es rechazado porque es librado por un periodo mayor al permitido. Los cheques de pago diferidos no pueden tener, digamos, una fecha de pago mayor a 180 días respecto de la fecha de creación. Si se librara un cheque de pago diferido a pagar en un año, o sea que la fecha de pago fuera un año, ese cheque no vale como tal, digamos, como cheque de pago diferido, y en consecuencia no constituiría un título ejecutivo y no se podría promover respecto de él un juicio ejecutivo cambiario. La discusión que se plantea, entonces, de término similar, es qué ocurre con el cheque que no es presentado al cobro dentro de los plazos correspondientes, 15 días, 30 días, 60 días, y allí lo que se discute es si ese cheque pierde la acción cambiaria o si además pierde el carácter de título ejecutivo común. Es decir, si pierde la acción cambiaria, pero lo puedo, digamos, promover no como un juicio ejecutivo cambiario, pero sí lo podría ingresar como un juicio ejecutivo común en virtud de que es eventualmente un documento privado, o si, digamos, no puedo iniciar juicio ejecutivo cambiario, pero tampoco juicio ejecutivo común. Y en ese caso tendría que ir eventualmente al juicio ordinario. De acuerdo a Teitelbaum, el cheque perdería la acción cambiaria y el carácter de título ejecutivo y solo se podría perseguir por juicio ordinario. Hoy, actualmente, es la posición mayoritaria de la jurisprudencia uruguaya. Yo después les voy a subir al sitio algunas sentencias en este sentido. Decíamos entonces que habían dos grandes áreas donde el juicio ejecutivo cambiario difería respecto del juicio ejecutivo común. Una era en el tema del preaviso al deudor
estableciendo diferentes actividades preparatorias según el tipo de título o valor. Y la otra gran modificación o diferencia radica en el tema de la limitación de excepciones que tiene el demandado en un juicio ejecutivo cambiario. Y por eso habíamos dicho al comienzo que se trataba de un juicio que podemos caracterizarlo como de sumaria cognition, o sea, de conocimiento limitado. Ahora vamos a ver en qué radica esa limitación de excepciones. Vamos a empezar por ver, digamos, la previsión en cuanto a las letras de cambio. Está establecido en el artículo 108 del Decreto de Ley 14.701, que dispone: contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que las de falsedad material, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante, que se pruebe por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido o concordato homologado. Le llamo la atención en este primer párrafo que, digamos, la exigencia, se establece la exigencia de escritura pública o documento privado cuando la excepción que se quiere interponer es la de espera o quita, concedida por el demandante. Esta espera o quita tiene que ser probada por escritura pública o documento privado judicialmente reconocido. Están viendo además que es señalado el concordato homologado en otro color. Es porque esta excepción no está prevista especialmente para los cheques, y por eso señalo, digamos, la diferencia. Continúa el artículo: también serán admisibles las excepciones procesales. Obviamente las otras eran de tipo sustancial, referían a relaciones de fondo, materiales. Las excepciones procesales son de inhabilidad del título, y la ley explica en qué consiste la inhabilidad del título. Dice: falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3. También admite como excepción de tipo procesal la falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del demandado, la falta de representación, la litispendencia o incompetencia, sea de jurisdicción o por razón de cantidad. Cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado no obstará al proceso del juicio ejecutivo, porque esta última previsión refiere a que en un juicio ejecutivo cambiario solo se pueden interponer excepciones personales cuando, digamos, se trata de la persona, digamos, la relación procesal está trabada entre digamos, el demandado y el librador original, o cuando es una relación directa. Si la relación procesal estuviera trabada, por ejemplo, entre el endosante y el tenedor del título, en ese caso no se podrían oponer las excepciones, digamos, de tipo personal que tuviera el demandado contra el librador original. Esto surge, digamos, del tratamiento que ha hecho la jurisprudencia al respecto de esta previsión. Bien, en consecuencia, entonces, tenemos que una de las excepciones admisibles es la de prescripción, que respecto de letras de cambio están previstas en el artículo 116 del Decreto de Ley 14.701, que sería de 3 años para la acción del tenedor contra el aceptante, 1 año del tenedor contra el librador y 6 meses de los endosantes entre sí. Respecto de la caducidad, que recuerden, la caducidad puede ser opuesta incluso de oficio, el artículo 106 establece que el portador pierde sus derechos
contra los endosantes, contra el librador y contra los demás obligados, con excepción del aceptante, digamos, luego del vencimiento del plazo para la presentación de la letra de cambio o la falta de protesto de aceptación o pago, etc. Y en esos casos, entonces, hay un plazo de caducidad que va a variar de acuerdo a digamos, a los plazos establecidos para la presentación de la letra o eventualmente la aceptación o del pago. Tratándose de vales o pagarés, el artículo 125 establecía que se aplica respecto de vales, pagarés o conformes, en principio las mismas disposiciones que se aplican o que están establecidas para las letras de cambio. E incluso el 126 del decreto ley 14.701, porque es posterior a la ley de cheques, también hacía extensibles las disposiciones de las letras de cambio para los cheques en cuanto, digamos, no contravinieran a lo establecido específicamente por la ley de cheques. Pero el decreto ley 15.631 interpretó este artículo 125 que mencionamos antes, en el sentido de que aplica a vales, conformes o pagarés las mismas disposiciones que las letras de cambio, y declaró que toda acción contra el librador emergente de vales, pagarés o conformes prescribe a los 4 años, conforme al dispuesto, digamos, en el artículo 1019 del Código de Comercio. Y estos 4 años se computan desde el vencimiento del plazo, digamos, del plazo establecido en el vale, en el conforme, en el pagaré para el pago. O sea, hay 4 años, digamos, para reclamar la suma contenida en el vale, pagaré o conforme. Bien, entonces, para vales, pagarés o conformes, la prescripción es de 4 años cuando la relación está trabada entre el tenedor y contra el librador, perdón. En los demás casos, porque la ley, digamos, cuando hace la interpretación solo se refiere al librador, cuando es entre tenedor contra endosante y endosante contra el librador, son de 6 meses. El artículo 45 de la ley de cheques, que regula, digamos, las excepciones para admisibles, cuando el juicio ejecutivo cambiario tiene como título un cheque, establece que contra la acción ejecutiva de los cheques no se admitirán más excepciones que la falsedad material, compensación de crédito líquido exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante, que se probare por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido. También serán admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título, falta de legitimación activa o pasiva del demandante y del demandado, falta de representación, litipendencia e incompetencia, y cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre actor y demandado no van a, digamos, obstaculizar al proceso de juicio, al progreso del juicio ejecutivo, o sea, no van a ser suspensivas y se van a seguir, digamos, adelante. Entonces, con respecto a la prescripción de los cheques, el artículo 68 establece que en todos los casos, digamos, prescribe a los 6 meses el crédito a reclamarse, digamos, contenido en un cheque. Y esta prescripción, ha declarado la jurisprudencia, no se interrumpe salvo la demanda notificada, que cuando, digamos, el artículo 68 habla de la demanda notificada, se está refiriendo en realidad a la citación de excepciones que se hace después de dictar aquella sentencia liminar de triple contenido.
En consecuencia, una simple intimación de pago, aunque sea judicial, no interrumpe el plazo de 6 meses, de prescripción de 6 meses establecido para los cheques. Bien, el artículo 355 del Código, ya lo habíamos visto, establecía que en los casos en que leyes especiales establezcan taxativamente las excepciones admisibles, y obviamente está haciendo referencia en primer lugar al juicio ejecutivo cambiario, serán rechazadas sin sustanciación las inadmisibles. Entonces se plantea el problema de qué pasa, digamos, si se rechazan las excepciones inadmisibles. Se entiende que esa sentencia, suponiendo que las únicas excepciones opuestas fueran inadmisibles, en este sentido que establece el legislador, obviamente estaríamos frente a una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, porque pondría fin al proceso ejecutivo. De acuerdo a la posición de Teitelbaum, esta sentencia, y conforme al expuesto en el artículo 360, numeral primero, que sería aplicable al juicio ejecutivo cambiario, sería apelable con efecto suspensivo. Tarigo no comparte la posición de Teitelbaum y sostiene que en realidad sería inapelable porque no se podría asimilar, conforme a Tarigo, a una sentencia que ponga el fin a un juicio ejecutivo, a aquella que está rechazando un excepcionamiento inadmisible. Para terminar este tema, les recomiendo que vean los materiales que les voy a adjuntar, que son un esquema respecto a las distintas posibles situaciones de los participantes en las distintas relaciones, sean letras de cambio, sean vales, pagares o conformes o cheques, con respecto a las diligencias preparatorias, un comparativo entre las excepciones admisibles en juicio ejecutivo cambiario promovido en función de letras de cambio, cheques, vales, pagarés o conformes, y por otro lado las admisibles en el juicio ejecutivo cambiario promovido en función de un cheque. Y por último, les voy a dejar un archivo que contiene, digamos, un desarrollo teórico de esto mismo que acabo de exponer de alguna forma, de un modo un poco más detallado y completo. Y digamos, con esto terminaríamos el tratamiento del juicio ejecutivo cambiario. Como temas, digamos, a retener en el juicio ejecutivo cambiario es precisamente todo esto que he tratado, es decir, en qué consisten las diferencias entre un juicio ejecutivo cambiario común y un juicio ejecutivo cambiario, un juicio ejecutivo cambiario y un juicio ejecutivo común. Y, digamos, detallando con precisión cuáles son esas diferencias, tanto en lo que refiere a las diligencias preparatorias como lo que refiere a la oposición de excepciones.